Han pasado aproximadamente 1936 años desde que Juan escribió esas cartas, suponiendo que haya sido el año 90 o por ahí, unos 1930 y tantos años. ¿Qué si en el 2026 Juan aparece para enviar cartas a las iglesias en Chile, específicamente en Santiago, específicamente en esta comuna? Y una de esas iglesias es la primera iglesia evangélica aliancista. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Qué estaría diciendo? Ya leímos lo que el Señor dijo por medio de Juan a la iglesia de Éfeso. Y ustedes saben que la iglesia de Éfeso estuvo siendo pastoreada por Timoteo. Y es a Timoteo a quien Timoteo como pastor, a quien Pablo le dirige esas cartas que dicen epístola de Pablo a Timoteo. De manera que podemos estar seguros de que la iglesia en Éfeso durante esos tiempos tuvo una buena enseñanza basada en las Escrituras. Podemos estar seguros de que Timoteo enseñó lo que Pablo le enseñó a él. Pero han pasado ya varios años, varias décadas. Y ahora el Señor, por medio de Juan, tiene que exhortar y desafiar a esta iglesia. El resumen de esos primeros 7 versículos del capítulo 2, podemos verbalizarlo de esta manera. El Señor, quien controla y supervisa la iglesia, sabe que Éfeso se conduce correctamente, pero sin la motivación que indique sincera devoción. Los que sí así vivían deberían responder a la advertencia divina y efectuar un cambio genuino que demostrare la realidad de haber vencido su error. Eso para Éfeso hace más de 19 siglos. ¿Qué para nosotros hoy? La aplicación. En su soberano poder, el Señor conoce todo nuestro proceder. No erremos con una vida y ministerio que, aunque externamente correctos,
sean producto de la rutina. Respondamos al llamado divino para, con devoción, demostrar la realidad de ser vencedores en todo. Versículo 1. El que tiene. Eso lo leemos en el 2:13, 14, 15, 25. Y luego el 3:11 también. El que tiene. Y aquí las 7 estrellas en su mano derecha. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. La palabra tiene es más que sencillamente yo tengo esta pluma o ¿cómo le llaman a esto aquí en Chile? Clave. Lápiz. Ah, lápiz, ok, bien. Aprendí una nueva palabra. No en realidad. Pero es que en otros lugares, por ejemplo, en Centroamérica, este es un bolígrafo. Bien, ok. No solo es tener esto, la idea de la palabra es guardar, retener, mantener, tener agarrado. Es la idea de la palabra. De manera que Él guarda, el que retiene, el que mantiene, el que tiene agarradas las 7 estrellas en su diestra. Y luego, no solo eso, sino que el que anda en medio de los 7 candeleros. La palabra andar, obviamente, un verbo, indica actividad. En las epístolas, por lo general, se usa con referencia a la actividad diaria de las personas y por lo tanto es una referencia a su conducta. En este versículo se refiere a la actividad del Señor con relación a las iglesias. Él las tiene en sus manos, las retiene, las guarda, las mantiene, obviamente con la idea no solo de protección, pero de dirección, de enseñanza, de supervisión. Pero aquí Él está caminando en una actividad continua dirigida hacia las iglesias porque está en medio de ellas, en medio de los candeleros. ¿Qué nos dice esto acerca de nuestra relación a Él como creyentes? Siervos de Él, parte de la iglesia local y universal. Estamos conscientes de que como creyentes debemos sujetarnos a su control soberano, ya que Él nos tiene en su mano. ¿Acaso no debemos confiar en el cuidado que Él ejerce sobre nosotros? Reconocer que su presencia entre nosotros, así como en nosotros, es algo activo para orientarnos, dirigirnos, corregirnos. Estas cosas deben estar presentes en nosotros. Y la iglesia en Éfeso quizás en gran forma había perdido esos conceptos. Por eso el Señor tiene que enfatizarlos. El punto aquí entonces, hermanos, que debemos de estar conscientes del control soberano y supervisión presencial. Hoy esa palabra la usamos bastante, ¿verdad? Presencial. El Señor no es que virtualmente anda por ahí, presencial.
está aquí entre nosotros. Y está en nosotros los que le hemos recibido como Salvador. Pero tenemos que estar conscientes de esa realidad de una forma constante, porque el momento que la olvidamos, alguna otra cosa nos vence. Y la derrota viene a ser real en la vida. Evidentemente, lo que estaba pasando en Éfeso. Supervisión presencial del Señor entre nosotros. En los versículos 2 y 3, así como también nos saltamos y después regresamos al versículo 4 y el 6, el principio que veo aquí es que debemos de cuidar que la motivación para nuestra vida y servicio o ministerio no solo sea el ser cristianos. Hacemos esto porque somos cristianos. Es posible, hermanos, hacerlo todo bien. Mantener la ética cristiana. Demostrar lealtad en el contexto de la iglesia. Aún hasta el punto de sufrimiento. El Señor dice que por el nombre de Él ellos han sufrido. Y es posible que esa sea la situación aún hoy entre nosotros. No todos quizás, pero en algunos. Es posible perseverar en todo lo que la iglesia hace, en la que se involucra. No fallamos los domingos, ahí estamos, temprano. Vemos los videos de la enseñanza bíblica los jueves. Tomamos notas. Cantamos, decimos amén. Pero, ¿por qué? Es que somos evangélicos. Ya tengo tantos años de ser evangélico y pues eso es lo que se supone que como evangélico debo hacer. Pero ese era el problema en Éfeso. Habían pasado varias décadas y quizás, bueno, definitivamente esta generación no era la misma, en su mayoría, no era la misma que había escuchado a Pablo, que había escuchado a Timoteo. Y continuaban haciendo todo lo que se suponía que los cristianos hacían y cómo se conducían. Éfeso es un caso que demuestra haber caído en el tradicionalismo de ser cristianos. Como nosotros podemos caer en el tradicionalismo de ser como nos llamamos a nosotros mismos y otros nos llaman evangélicos. Tradicionalismo evangélico. Todo lo que Éfeso hacía recibió la aprobación del Señor, excepto su motivación para hacerlo. Yo conozco tus obras. Yo sé cuáles son tus obras. Y luego menciona a su trabajo, perseverancia. En algunas ocasiones creo que esa conjunción que aparece en el griego, en el cual Juan escribió, que muchas veces se traduce y normalmente es correcto, pero también significa, es explicativa, puede significar, es decir, y creo que eso es lo que está sucediendo aquí. Yo conozco, yo sé tus obras.
Es decir, tu trabajo y la perseverancia. En otras palabras, las obras se demostraban o consistían de ese trabajo, de esa perseverancia, de esa paciencia, como dice la 1909, esa paciencia. Pero una cosa interesante también es que esa palabra trabajo es en realidad algo como fatiga, es arduo trabajo. Y la iglesia en Éfeso estaba involucrada en eso. El Señor dice, yo sé, yo conozco. No puedo exhortaros a que hagáis esto porque lo estáis haciendo, yo sé. Y además de eso dice, y conozco, sé que no puedes soportar a los malos. Es decir, no fueron indiferentes a la presencia de la maldad entre ellos. Y dice que se han sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y los han hallado mentirosos. Todo esto es correcto. El Señor lo reconoce. Apóstoles aquí creo que es usado no en el sentido estricto de la palabra con referencia, por ejemplo, a los 12 apóstoles, a los discípulos. No creo, la palabra apóstoles también se usa en un sentido más amplio. A Epafrodito se le llama apóstol, es un mensajero, es la idea, porque apóstol es alguien que es enviado con un mensaje. De manera que a Epafrodito se le llama apóstol. Los que acompañaron a Tito cuando fue enviado por Pablo a Corinto, hermanos mensajeros, también apóstoles, 2 de Corintios 8:23. Andrónico y Junias en Romanos 16:7, también apóstoles. Entonces, estos no eran necesariamente apóstoles en el sentido estricto, pero amplio, que se decían ser mensajeros, predicadores, pero que en realidad no lo eran. Ellos los desenmascararon. Todo lo que estaba haciendo Éfeso era correcto y reconocido por el Señor. Perseverancia en el versículo 3, y que han sufrido por el nombre de Él y que no han desfallecido, no han desmayado, no han llegado al punto de, no sé si se usa en Chile, tirar la toalla. No, permanecían haciendo lo que deberían hacer. La palabra perseverancia aquí, la palabra significa constancia, firmeza, tesón en la realización de algo. Es la actitud del que mantiene la firmeza de ánimo en la consecución de una cosa. Continuamente está ahí. Y en el versículo 6 se habla de que ellos aborrecen las obras de los nicolaitas, a los cuales también dice el Señor, también yo aborrezco. No sabemos con certeza, creemos posiblemente saber quiénes serán estos nicolaitas. Posiblemente, se ha dicho, discípulos de Nicolás, que aparece en Hechos capítulo 6, versículo 5, como uno de los diáconos prosélito de Antioquía. Y el punto principal en cuanto a la aprobación de Éfeso por parte del Señor es que era una iglesia con doctrina y práctica correcta. Seguían la declaración doctrinal al pie de la letra. ¿Y qué más se puede esperar? Dirían. El versículo 4, ¿cuál es la primera palabra?
¿Cómo dice? Pero. Y esa palabra aparece en varias ocasiones a través de estos versículos y es la forma, el término que de una manera más fuerte indica contraste. Pero, Alá es la palabra. No el Alá de los musulmanes, no, pero es Alá en griego. Partícula que indica contraste. Y es la forma más fuerte de indicar ese contraste. Pero, aunque todas estas cosas yo las apruebo, sé que están bien, sé que vosotros las estáis haciendo, pero, sin embargo, a pesar de todo, tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Esa palabra dejar significa sencillamente lo que nos dice en español, dejar algo allí. Mateo 4, 20 al 22, Simón y Andrés dejando al instante las redes. Así como también Jacobo y Juan dejando al instante la barca y a su padre le siguieron, es decir, al Señor. Dejaron algo y siguieron al Señor. Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Marcos 10, 28. La mujer en Juan capítulo 4 dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Como la mujer dejó el cántaro, como los discípulos dejaron las redes antes de ser discípulos, ¿verdad? Vinieron a ser discípulos y dejaron la barca, su barca. Como quedó ahí, la dejaron, así Éfeso había dejado a un lado, atrás, esa devoción que inicialmente tuvo cuando escuchó el Evangelio y respondió a la persona del Señor Jesús y su obra. Haber dejado su primer amor significa que la iglesia en Éfeso se había alejado del Señor. La comunión que en un tiempo tuvo con Él se enfrió. El amor y devoción hacia Él ya no estaba presente como para motivar su vida y ministerio. ¿Cuál es la motivación para nuestra conducta, para nuestro servicio en la iglesia? En Juan 21 el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro motivó al Señor a indicarle que pastoreara sus ovejas. El servicio al Señor debe ser motivado por amor a Él. El Señor no quería que Pedro sirviera porque, bueno, había estado con él 3 años, había escuchado sus enseñanzas, habían compartido juntos, había tenido el privilegio de ver los milagros del Señor, ver la transfiguración del Señor, y tantas otras cosas. Pero esas eran cosas que, aunque excelentes, bendiciones, cosas buenas, esas no deberían ser la motivación en sí para él servir al Señor, sino amarle. Pedro, ¿me amas? Entonces, haz esto.
El amor al Señor nos impulsa, nos motiva, nos mantiene dedicados a una vida y a un servicio que le sea acepto a Él, que le sea de alabanza agradable, que le glorifique. Y a la vez, el servicio y vida con verdadera devoción demuestran nuestro amor. El peligro es caer en una vida y un ministerio motivados única o mayormente por la costumbre, por la tradición, lo que consideramos nuestro deber. Con lo que se espera de nosotros como evangélicos, como cristianos, pero con un corazón alejado del Señor. No es que estoy en contra de la tradición, en efecto, yo me considero tradicionalista. No estoy abogando algo en contra de la tradición, pero estoy abogando por la necesidad de examinar nuestras vidas y ministerio a la luz de lo que el Señor ha permitido que pasemos, como Éfeso. A la luz del sufrimiento, del acecho, del error doctrinal, de la falsedad de algunos. Éfeso debió de haber examinado antes de continuar con lo que parecía amor y devoción al Señor, pero que Él les hizo saber que Él sabía que lo habían dejado. Devoción, no tradición. Estemos conscientes del control soberano del Señor y supervisión. La supervisión presencial de Él entre nosotros. Cuidemos que la motivación para nuestra vida sea no solo el ser cristianos, no solo lo que parece correcto, sino el amor al Señor. En tercer lugar, corrijamos lo erróneo y demostremos que en vida y ministerio somos vencedores. Versículos 5 al 7. Versículo 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti. Quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. El Señor requirió una corrección de Éfeso. Y para hacer una corrección se necesita reconocer que tal cosa se requiere. Que hay algo erróneo que debe cambiarse. Y para llegar a eso, ellos necesitaban hacer memoria de dónde era que habían estado, de los tiempos previos de comunión y de bendición, y regresar a ello y activamente reiniciar lo que habían dejado atrás. Recuerda. Y habiendo recordado, habiendo reconocido que ya no estaban allí, entonces arrepiéntete, arrepentirse. Ellos experimentaron lo que puede suceder con cualquiera de nosotros. Espiritualmente en una cúspide, en una cima. Pero las circunstancias los derrumbaron. Los derrumbaron a un cristianismo rutinario. No abandonaron sus costumbres, pero perdieron la vitalidad. No todos en la iglesia podían declarar ser vencedores. Sé que el tiempo corre, vamos a pasar al versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algo que encontramos, la expresión, el que tiene oído, oiga, en los evangelios. El Señor lo dice en varias ocasiones. Y el llamado de esto es a oír
que significa obedecer. En efecto, muchas veces la palabra escuchar o oír se traduce obedecer. Y eso ese llamamiento se hace a cada una de las personas en cada iglesia. Es algo que encontramos en todos los mensajes. Al que respondiera a la exhortación y demostrara con su vida la realidad de la posición de vencedor en Cristo, se le asegura su participación como acreedor a las promesas. Esto del privilegio de comer del árbol de la vida se refiere a la seguridad de vida eterna, obviamente. Génesis 2:9 menciona el árbol de la vida en el huerto del Edén. Luego la palabra paraíso se refiere al lugar donde Dios mora. Lucas 23:43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda de Corintios 12:4, Pablo dice haber sido arrebatado al paraíso y escuchar palabras indecibles e inefables. Entonces, el paraíso es el lugar donde Dios mora. La pregunta entonces, en el contexto, es si vencedor se refiere a todo cristiano genuino. Entonces, si ese es el caso, ¿cuál habría sido la aplicación de un desafío para los verdaderos creyentes en Éfeso y en las otras iglesias? Al fin y al cabo, si todo el que cree es vencedor, pues no había nada que hacer. Hay varias consideraciones. En primer lugar, el mensaje fue para toda la iglesia, incluyendo estos versículos y ese desafío. Si los que dentro de la congregación no eran salvos y no respondían al llamado, la consecuencia afectaría también a los creyentes, porque sabemos que lo que sucede en una o varias personas dentro de una congregación, sean creyentes o no, afecta a toda la congregación. De manera que estas personas deberían de responder, si no la congregación, la iglesia continuaba en la misma situación, paupérrima espiritualmente, en que se encontraba. También, como parte de la congregación, los creyentes eran también responsables por la caída de la iglesia. Los que verdaderamente amaban al Señor deberían de velar por el bienestar de toda la congregación. Y si entre ellos habían algunos que no eran posicionalmente vencedores por no haber recibido a Cristo, los que sí eran verdaderos creyentes tenían esa responsabilidad de corregir la situación. Quizá falló un testimonio fuerte como para evitar que los que no eran creyentes viniesen más bien a influenciar a los que eran creyentes, de manera que la iglesia vino a decaer. Y aunque vencedores, acreedores a la promesa del versículo 7, los creyentes debieron hacer su parte para que la iglesia regresara a una vida y ministerio aprobados por el Señor. Sucede, obviamente, que en muchas iglesias, no puedo decir todas, pero me atrevería a decir que casi en toda iglesia evangélica hay personas que no han recibido a Cristo como Salvador de una forma genuina.
han crecido en el contexto de la iglesia, han asistido con sus padres, han estado ahí, han participado en una cosa y en la otra, pero en realidad no son posicionalmente vencedores. Y esto puede hacerles rutinarios, tradicionalistas. Es como la persona que sabe que tiene que trabajar. Sabe que tiene que trabajar porque, bueno, si no, hay consecuencias. Bueno, hay unos que saben, muchos saben, todos saben que hay que asistir a la iglesia. Y hay que inclinar la cabeza cuando se dice, vamos a orar. Y hay que decir amén. Y hay que, por lo menos, mover los labios para cantar. Pero, ¿habrá algo allí adentro que indica que todo eso se ha realizado porque amo al Señor? El amor al Señor, la devoción completa, genuina, total a Él, es lo que debe motivar nuestro servicio, nuestra parte, nuestra actividad, nuestra asistencia a la congregación. En todas estas cosas, dice Pablo en Romanos 8, somos más que vencedores por medio de, a través de aquel que nos amó. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Bueno, él menciona tribulación, angustia, persecución, hambre, una serie de cosas que nos afectan. Pero podemos ser vencedores y esas son cosas que nos afectan a diario. Pero muchas veces, y evidentemente en Corinto, como en Éfeso y en otros lugares, estas cosas estaban venciendo a los creyentes, a los que posicionalmente eran vencedores. Pero en su vida diaria, estas cosas estaban venciéndoles. La cosa es que el amor de Cristo hacia nosotros, que se menciona en el versículo 35 de Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ese amor hacia nosotros como creyentes, como hijos de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Todas estas cosas. ¿Hay algo? No. Él siempre nos ama. Y la cosa es cómo vamos a responder. El amor a Dios es en respuesta al amor que Él demuestra en Cristo hacia nosotros. Pablo estaba convencido que en lo que a Él se refería, como también referente a todos los que aman a Dios, que no había nada que les separaría del amor que Él les tenía a ellos. Y por lo tanto, Pablo, como persona, como apóstol, como siervo del Señor, está determinado a servir al Señor por amor. Y exhorta a los creyentes en Corinto a hacer lo mismo. Éfeso se había apartado. Es muy posible que nosotros nos apartemos, que hayan situaciones que interfieran de tal manera que nos distraemos y dejamos nuestra devoción y amor a Él como algo secundario en nuestra vida. Ese capítulo
8 de Romanos comienza con, ¿se acuerdan? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, literalmente la palabra significa coopera. Todas las cosas funcionan, cooperan para su bien. ¿Para quiénes? A los que aman a Dios. Y luego Pablo pasa a decir, Él nos ama, no hay nada que nos separe, que impida que Él nos ame. No hay nada que haga que Él deje su amor, pero Éfeso lo había dejado. Y la exhortación a nosotros es que, siendo posicionalmente vencedores, que también lo seamos en nuestra práctica de la vida cristiana, a diario en todo lo que hacemos. No caigamos en el error de una vida y ministerio que, aunque correctos externamente, sean de rutina. Respondamos al llamado del Señor a demostrar que en realidad somos vencedores. Oremos. Padre, confesamos que ha habido ocasiones cuando nos hemos dejado vencer por circunstancias, por situaciones, por personas, con cosas que no son importantes, con cosas que nos atraen. Perdónanos, Señor, tú nos amas y sabes y sabemos que perdonas a aquellos que confiesan su pecado. Rogamos que tú nos ayudes para que la posición que nos has dado en Cristo la demostremos a diario en nuestra vida, en todo lo que hacemos, pensamos, decimos. Y así, Señor, podamos honrar tu nombre. Si alguno de nosotros necesitamos hoy hacer correcciones en nuestra vida, rogamos que tú, con tu Espíritu, nos ayudes. Y así, Padre, podamos continuar una vida victoriosa. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.